Entonces, hoy vamos a comenzar resumiendo los puntos que hablamos sobre oración intercesora. Colocando esto como base, va a quedar claro el mensaje de por qué necesitamos orar por otra persona. Mas para ello coloquemos el fundamento. Ya mencionamos que la manera de abrazar a alguien que está distante de nosotros es orando por esa persona. Es una manera de amar. Cuando tú dices a alguien, estoy orando por ti, tú estás demostrando el amor en su máxima capacidad, porque no existe mejor manera de abrazar a alguien en la distancia que orando por esa persona. Bueno, a partir de la oración intercesora, ya mencionamos de que hay muchas personas que creen que hay otros seres en el cielo que pueden interceder. Por eso es que existen muchos santos, ¿verdad? Yo voy a orar a San Juan, a San Pedro, a San Judas, voy a orar a, todos los santos. Y esto no armoniza con la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia menciona que las personas que murieron están en sus tumbas. Los muertos nada saben y no hacen ninguna actividad. Ellos están esperando la resurrección. Todas las personas que mueren en Cristo, dice 1 Tesalonicenses 4, dice, resucitarán primero. O sea, en la primera resurrección serán resucitados. Entonces ellos no están en el cielo. Pastor, ¿y qué hay de esas personas que Dios se los llevó? Entonces yo puedo pedir que no interceda. Yo, porque el Dios se los llevó al cielo. Yo puedo pedir que Elías interceda. No. ¿Por qué razón? Porque la función de intercesión bíblicamente funciona para las personas que estamos en la tierra por una razón sencilla. ¿Cuál es la razón? Recordemos que Jesús es nuestro único intercesor, aquel que nos ofrece y nos provee la salvación. Entonces, nuestra intercesión como humanos no tiene que ver justamente con el plan de salvación que es exclusivamente que está en las manos de Cristo. Nuestra intercesión tiene que ver con permitir que Dios continúe obrando, continúe trabajando en el corazón de alguien, que alguien pueda ser curado, que alguien pueda ser convencido de pecado. Pero el único que puede interceder para salvar directamente es Jesucristo, es el único mediador, es el único intercesor. Nuestra intercesión es para permitir que en este gran conflicto que nos encontramos, las personas puedan continuar siendo convencidas, consoladas, protegidas por el Espíritu Santo. Entonces no hay lógica en orar a alguien que supuestamente está en el cielo y no está, o a alguien que esté en el cielo, porque la función de eso no es interceder en nuestro favor. Entonces, ¿cuál es la función de la oración para nosotros como humanos vivos? No tiene razón ni lógica de ser orar por un muerto, no tiene lógica y no tiene armonía con la palabra de Dios el poder pedir que alguien interceda del cielo porque no esté en el cielo, están en sus tumbas. Ya mencionamos eso, o si alguien Dios se lo llevó vivo al cielo, la función de él no es interceder a nuestro favor. Para nosotros la intercesión es necesaria, ¿por qué? Porque es una de las maneras de poder destruir nuestro egoísmo. Porque siempre que nosotros oramos pedimos para nuestro beneficio, Señor, necesito esto, quiero esto. Pocas veces vamos para agradecer, pocas veces vamos para alabar el nombre de Dios en la oración, más solamente para hacer pedidos. El hecho de poder orar por alguien es una muestra de que yo estoy amando a alguien y que estoy destruyendo mi egoísmo. Yo estoy pidiendo a alguien. Por eso la oración intercesora es necesaria para nosotros, que estamos vivos y estamos aquí en la tierra. Y otro punto esencial que es importante, ya mencionamos, la oración no se delega. El hecho de que alguien va a orar por ti no significa que tú dejas de orar. No es que ore por mí porque yo no quiero orar. No, la oración no se delega, la oración es personal. Lo que nosotros podemos hacer es orar contigo en la distancia. Tú estás orando por un pedido, yo también oro por ese pedido, pero el hecho de que yo ore no significa que tú dejas de orar, porque la oración no se terceriza, no se delega, no se responsabiliza a otro. Dios quiere que nosotros podamos orar, pero el hecho de que también oremos por otros nos ayuda a vencer nuestro egoísmo y nos ayuda a poder interceder. Y esa palabra interceder es válida dentro de un contexto que es el gran conflicto, el cual yo quiero explicar hoy. Abraham es conocido como el padre de la fe.
Un día tuvo que separarse de su sobrino Lot. Le dijo, mira, tenemos bastante ganado, hay riñas entre nuestros pastores, no podemos más estar juntos. Nosotros nos llevamos tan bien, pero nuestros pastores no. Entonces, dice que Lot levantó sus ojos, esta historia está en Génesis capítulo 13, y vio la llanura, una llanura donde estaba Sodoma y Gomorra. La intención de Lot no fue vivir en Sodoma, fue vivir cerca de Sodoma. Pero así como nos aproximamos al pecado, nadie va al pecado directo, va cerca y de ahí se va aproximando, aproximando hasta que entra al corazón de Sodoma. Así sucedió con Lot. Bueno, allí Abraham eligió el lugar opuesto, las montañas, mientras que Lot eligió la llanura. Dice, vio que era hermoso, en fin, era todo hermoso. Sin embargo, la ciudad era tan desobediente contra Dios. ¿Imaginas tú el amor de Abraham que tenía por Lot, que era su sobrino, obviamente? Y es que no podía ayudarlo. Ella estaba en el corazón de una ciudad llena de maldad. Mientras que Abraham estaba allí en comunión directa con Dios, correcta con Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23 dice que Abraham tiene el título de ser amigo de Dios. Y amigos es porque desarrolla una relación íntima y cercana. Sin embargo, ¿cómo podría abrazar a su sobrino que estaba en un mundo o en una ciudad llena de maldad? A través de la oración, a través de eso. La Biblia no nos comenta de que él oraba por su sobrino Lot, pero sí nos cuenta un momento de intercesión cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Un día, esto está en el capítulo 18 de Génesis, se aproximan 3 hombres, se aproxima Dios en sí para hablar con Abraham. Recordemos que era amigo de Dios. Una vez que se aproxima, Abraham, como siempre, él es hospitalario, va, corre y les ofrece que un criado lave sus pies, amasa harina, hornean panes, va al rebaño, elige el mejor becerro, le hace una fiesta para sus invitados. Y es allí donde estas visitas celestiales comentan para Abraham de que él va a ser padre. Se ríe su esposa porque escucha esta conversa. Y allí, en el capítulo 18, encontramos una de las expresiones más lindas en el versículo 14, cuando los ángeles dicen, ¿por qué se está riendo Sara? El versículo 14 dice, ¿hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Muy bien, en esta visita se confirma la promesa que Dios tiene para Abraham. Se dice que a partir de allí se debe contar 1 año y Sara va a tener un hijo, va a tener a Isaac. Solo que junto con la buena noticia viene una mala. Porque estos viajeros, estas visitas celestiales continúan su viaje. Y el versículo 16 dice que después estos varones se levantaron y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y allí viene un asunto interesante, el versículo 17. El Señor pensó, cuando dice el Señor pensó, es Dios está mencionando, yo le voy a ocultar algo a Abraham, algo que estoy por hacer. Esto confirma lo que Santiago 2:23 dice, que Abraham era amigo de Dios. Los amigos no tienen nada que ocultarse, ¿verdad? Los amigos expresan incluso todo lo que van a hacer. Voy a ocultar esto a Abraham. Si Abraham ya le di la buena noticia que va a ser padre, y aunque su esposa no lo cree, ella tiene que saber que no hay nada imposible para Dios. Y claro, Sara no creía por la edad, y bueno, por todas las circunstancias, y era estéril, mas nada es imposible para Dios. Pero también, así como Dios es poderoso y no hay nada imposible para Él, Dios es justo. Y en su justicia Él ha determinado destruir Sodoma. Yo no voy a ocultar esto a Abraham. Entonces le dice, mira, vamos para Sodoma, y a partir del versículo 18 le cuentan que su maldad ha subido hasta el cielo y va a ser destruida. ¿Qué sucede cuando Abraham escucha que Sodoma va a ser destruida? ¿En quién piensa? En su sobrino. Su sobrino está allí. La pregunta es, ¿él va a morir también? ¿Él va a perecer también? Abraham, como amigo de Dios, conocía el amor de Dios, el poder de Dios y la justicia de Dios. Y sabía que Dios es justo. Entonces ahí él comienza a interceder varias veces. Más yo voy a ir al versículo 31 y 32. Abraham prosiguió. Ahora me atreví a hablar a mi Señor.
Tal vez habrá 20. No lo destruiré, respondió por amor a los 20. Pero Abraham volvió otra vez. No se enoje, mi Señor. Si hablo una vez más y si hay 10, no lo destruiré por amor a los 10. Cuando el Señor acabó de hablar con Abraham, se fue y Abraham se volvió a su lugar. ¿Qué cosa estaba pidiendo Abraham? Por favor, no destruyas a la ciudad, porque tú no vas a destruir al justo con el impío. Y yo sé que mi sobrino Lot es justo. Entonces, Señor, puede ser que aparte de mi sobrino hayan 50. No, no hay 50. Hayan 20. No, no hay 20. Hayan 10. No, no hay 10. Por amor a los 10 yo dejaría con vida, pero no hay ni 10. ¿Quiénes son los únicos a quien Dios va a salvar allí? Es solamente a Lot y su esposa. Y su esposa se pierde porque aunque Dios quiere salvar, ella insiste en quedarse en Sodoma, desobedeciendo la orden de Dios. Pero bueno, ese es otro asunto. Vamos al punto de intercesión. Intercede a Abraham, porque allí está su sobrino. Intercede para que Dios en su justicia no pueda destruir a todos, que pueda salvar. ¿Acaso Dios no es justo? ¿Por qué tenía necesidad de interceder? Bueno, es que la oración intercesora o la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para que los planes de Dios se cumplan, pero para que nosotros podamos aceptarlo. La oración nos enseña a aceptar los planes de Dios. La oración nos hace bien a nosotros, fortalece nuestra fe, nos ayuda a confiar en la justicia, en el amor de Dios, pero a nosotros nuestra actitud es diferente cuando vemos a Dios obrar, a Dios actuar, si es que no orásemos. Hay una diferencia cuando oramos y cuando no oramos. Ahora, pastor, ¿y por qué necesito orar? Primero yo y orar por otro. Mira, necesitamos comprender que los seres humanos vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. Hay dos fuerzas luchando por el corazón humano, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y en este conflicto estamos involucrados. ¿Cuál es el punto? Yo quiero que esto puedas entender. La oración permite a Dios actuar con mayor poder que cuando no oramos. Pastor, explíqueme mejor. Bueno, en este conflicto, Satanás se cree el dueño de este mundo. Juan 12:31 dice que él es el príncipe de este mundo. Satanás se cree el dueño tanto así que Jesús le dice, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todo este mundo. Él se cree el dueño. Como dueño, cree que todos los seres humanos están sometidos a él. Pero eso no es verdad. Cristo vino, pagó nuestro rescate, pero Cristo tampoco puede obligar que las personas puedan amarlo y servirlo. ¿Me entiendes? Entonces, Él va a trabajar en el corazón de todas las personas para que puedan aceptar la salvación. Pero cuando oramos, abrimos la puerta para que Dios actúe con mayor poder. ¿Por qué? Satanás dice, es mío. Dios dice, no, Él está orando, así que es mío. Cuando yo oro por alguien, Satanás, vamos a imaginar, estoy orando por alguien que está envuelto en drogas, en alcohol. Los demonios están encima de él. Completamente. Están queriendo poseer sus deseos, todo el ser humano. Entonces Satanás lo mantiene prisionero. De pronto el Espíritu Santo que está trabajando cada vez está más distante, pero alguien ora, 2 oran, 100 oran, 200 oran. El Espíritu Santo continúa luchando contra la fuerza del mal y el diablo puede decir, ¿qué haces aquí si esta persona no te quiere? Dice, no, hay alguien que está orando. Estoy respetando la libertad de él y la libertad de otro. Tú estás intentando poseer, pero hay alguien que está intercediendo. Así que yo no estoy quebrando la libertad de nadie, estoy respetando la libertad humana. Y por la oración yo continúo actuando. Mira la importancia de la oración en el gran conflicto. Satanás, como se cree el dueño de todo, cuando viene la calamidad, el problema, la tragedia, yo estoy allí y yo oro. Cuando yo oro, yo estoy diciendo, Satanás, quítate, apártate de mi vida y Dios va a actuar consolándome, fortaleciéndome, porque yo en mi libertad, Dios no puede romper la libertad humana, en mi libertad estoy pidiendo que Él me fortalezca. En este conflicto, Satanás no puede intervenir si es que yo no le permito. Y Dios tampoco puede intervenir si es que yo no le permito. Entonces, ¿qué cosa es la oración? La oración abre las puertas para que Dios pueda actuar con mayor poder. Bueno, por medio de la oración, estamos dando permiso, permitiendo que Dios obre poderosamente en nuestro favor.
En esta lucha universal, recordemos, Dios no rompe nuestra decisión. Dios no rompe. Dios trabaja, sí, pero Él no rompe la decisión si es que yo lo rechazo. No rompe, no quiebra. Dios está haciendo todo para salvar a toda la humanidad dentro de este conflicto del bien y el mal. Ahora, Él trabaja, el Espíritu Santo trabaja, ore o no ore. Alguien ora por mí o no ora por mí, el Espíritu Santo trabaja. El asunto es, cuando yo oro por mí o yo oro por alguien, por medio de la oración se abren nuevos canales para que Dios siga actuando de una manera efectiva. Él tiene poder, pero Él respeta mi libertad. ¿Correcto? Entonces, en el conflicto entre el bien y el mal, la oración es tan necesaria, es tan importante. Por eso yo necesito orar y por eso también necesito orar por alguien. Dios respete el libre albedrío de las personas. Dios respeta el libre albedrío de quienes oran, pero también de aquellos que no oran. Pero Dios respeta mi libertad cuando yo oro. Así que cuando yo oro, el Espíritu Santo actúa con mayor poder porque yo estoy pidiendo y usando mi libertad para ello. Y Satanás no puede decir nada. No puede decir, ¿por qué entras allí si es mi terreno? No, Él está pidiendo. En este conflicto es necesario entender cuál es el papel de la oración. La oración permite que el Dios, que tiene un poder ilimitado, pueda ayudarnos de una mejor y mayor manera. Ahora, pastor, ¿y por qué interceder por alguien? Bueno, ya dijimos que ayuda a vencer el egoísmo. Más en la Biblia encontramos varios ejemplos. Daniel 9, encontramos que Daniel ora por su pueblo. Hechos 12:5 dice que la iglesia oró cuando Pedro estaba en la cárcel. Efesios 6:18, Pablo dice, oren por mí. Y otro texto más claro está en Romanos 15:30, cuando Pablo dice, por favor, oren por mí. ¿Por qué razón? Bueno, la Biblia dice que podemos orar para que el Espíritu Santo siga actuando. ¿Por qué? Recordemos el contexto del gran conflicto. ¿Correcto? Aquello que te acabo de explicar. Mira, por lo menos la Biblia menciona 5 grupos por quien debemos orar. 1 Timoteo 2:1 y 2. Eso buscas en tu Biblia. Dice así, exhorto a todos que se hagan oraciones por todos los hombres, por los reyes y los gobernantes. En lugar de poder siempre estar condenando, Dios pide que oremos por los gobernantes. Eso está en 1 Timoteo 2:1 y 2. Job 42:8. Vamos a orar por las personas que nos ofendieron, nuestros amigos. En lugar de estar peleándonos con ellos, vamos a estar orando. Job dice, Dios le dice a los amigos de Job, ahora ustedes tomen 7 becerros, 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Qué interesante. Vamos a orar por nuestros amigos, incluso cuando nos ofenden. Número 3, Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de iglesia y oren por él. Otra vez, orar por alguien. ¿Cuándo? Cuando estás enfermo. En la enfermedad, ¿alguien puede orar por alguien? Sí, para eso existe este tipo de oración. Vamos a orar por nuestros enemigos. Esto es más difícil, ¿no? Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os persiguen. Otra vez, orar incluso por aquel que no me cae bien y por aquel que me hizo mal. Entonces me pide orar por las autoridades, por los que me ofendieron, por los enfermos, por nuestros enemigos. Pero 1 Juan 5:14 al 17, el texto es extraordinario, donde dice que podemos orar por aquellos que sabemos que están pecando abiertamente, para que no vayan a cometer el pecado de muerte, que es el pecado contra el Espíritu Santo, porque hay pecado de muerte y no de muerte, dice 1 Juan 5:14 al 17. Mas, ¿qué vamos a hacer para que las personas no puedan continuar rebelándose contra Dios? Orar por ellos, para que no caigan en el pecado de muerte, que es pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien anda en pecado, no es andar condenando ni criticando, es orando por esa persona. Por eso es que Abraham oró o intercedió incluso por su sobrino, en una ciudad tan pecadora. Cuando las personas se han endurecido contra Dios, alguien tiene que pedir para que el Espíritu Santo siga actuando. Cuando el demonio intenta o el diablo intenta completamente tener el control de la vida de una persona, cuando alguien ora por esa persona, está permitiendo que el Espíritu Santo y Dios pueda continuar obrando, trabajando. Mira qué interesante poder orar por nosotros y por otros. De eso se trata la verdadera oración intercesora. Nuestro único mediador intercesor es Jesucristo. Y no hay otro intercesor. No es María, no es Pablo, no son los apóstoles. Ellos están descansando en sus tumbas. Sin embargo,
para nosotros interceder por otros es una manera de demostrar amor y de poder en este conflicto decir que necesitamos de Dios y Él actuará libremente en nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por comprender un poco más sobre cuál es el papel de la oración en este conflicto. Entregamos nuestra vida y ayúdanos a incluir en nuestras oraciones personas que están enfermas, incluso nuestros enemigos, incluyendo las personas que nos ofendieron, por los gobernantes y por las personas que sabemos que necesitan de restauración. Ayúdanos siempre a confiar en el poder que ésta tiene y transforma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.